Muchas bendiciones, queridos hermanos, hermanas, pueblo del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios. Siguiendo con la serie El Sermón del Monte, en esta ocasión vamos a considerar Mateo capítulo 5, versículo 20. Entonces, en este versículo vamos a meditar en esta oportunidad. Entonces dice ahí la palabra del Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, después de haber hablado Jesús acerca de la ley, que Él ha venido a cumplirlo y que la palabra de Dios siempre se va a cumplir, ahora nos hace un desafío en relación a eso, ¿no? Y está diciendo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí? La verdad es muy sorprendente cuando Jesús conecta esta verdad con los versículos que están antes, ¿no? Así que entonces, en esta ocasión, vamos a considerar el siguiente tema. Condición para entrar en el reino de Dios. Bueno, entonces, realmente esto es muy desafiante. Entonces uno comienza a pensar y decir, ¿no? ¿Y cuál es entonces en verdad la condición? ¿No es cierto? Claro que sí. ¿Cuál es la condición? En primer término, cuando este versículo se lee en otra versión, dice así: si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Ahora, nosotros hemos escuchado siempre y sabemos, ¿no?, el asunto de los escribas y fariseos. Eran dos grupos muy bien conectados con lo que era el Antiguo Testamento o la ley, ¿no es cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Muy bien. Los escribas eran hombres que estaban dedicados, ¿no?, a hacer algunas tareas especiales dentro del pueblo judío. Por ejemplo, dicen, ¿no?, que eran los que hacían los registros de los gobiernos. Por ejemplo, también dice que eran secretarios y tesoreros, inclusive a nivel del gobierno, los escribas. De ahí su importancia y su conexión con los reyes, ¿no es cierto? Ahí. Pero una cosa importantísima es de los escribas es que sabían cómo debía de interpretarse la ley. Así que en el tiempo de Cristo, los escribas veían a Jesucristo como una amenaza, no para la ley, porque pensaban que va a traer o va no anular la ley que Dios había dado a Moisés o a través de Moisés al pueblo de Dios. Eso era, pero eran maestros de la ley, eran gente muy conocedora de la ley, los escribas. Pero por otro lado también están los fariseos, que esa palabra significa, ¿no?, los separados, los puros, ¿no es cierto? Pero su enfoque era el cumplimiento estricto, ¿no? Eran muy cuidadosos en cumplir la ley de Dios. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Ahora se dedicaban a estudiar y a su vez también a enseñar las escrituras, ¿no?, a la gente y al pueblo. Pero sin embargo, aparecen como sinónimos de hipocresía los fariseos y los escribas. Esto era el gran problema. Ahora dice aquí el texto, ¿no? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Si vuestra justicia, ¿no? O sea, ¿no?, si lo que nosotros tenemos o hacemos. Ahora, aquí requiere una precisión, una aclaración muy concreta para nosotros. ¿Por qué? Porque hablar de justicia es hacer
referencia a lo que es justo ante Dios, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba ahí para ser bautizado por Juan el Bautista? Juan el Bautista no quería bautizarlo y entonces Jesús le dice esta palabra en Mateo 3, el versículo 15. Dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó toda justicia. Ahora, ¿de qué está hablando? Aquí, esa expresión, si vuestra justicia, ¿no? Si vuestra justicia, muy bien, ¿de qué está hablando? Se refiere básicamente esta expresión, si vuestra justicia, esa expresión se refiere al cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: si en el cumplimiento de la voluntad de Dios ustedes no superan a los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que entonces, mira qué tremendo desafío. Uno va pensando, ¿no? Estos escribas conocían la palabra, sí, eran muy estrictos, legalistas, claro que sí, estaban dedicados a eso, ¿no? Y cumplir todo eso. Ahora Jesús está diciendo que si no superamos eso, no superamos eso, no vamos a entrar en el reino de Dios. Entonces, uno se pregunta y tiene que preguntarse, ¿cuál es la condición para entrar al reino de Dios? Pero uno dice, ¿no? ¿Cuál es la condición? Pues hay que superar la justicia de los escribas y los fariseos. Pero, ¿qué es eso? ¿En qué consiste eso de la justicia de los fariseos y escribas que tiene que ser superada por los seguidores de Cristo? Porque si no superan eso, no van a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús en este versículo. Así que entonces, por eso, ¿no? ¿Cuál es la condición entonces? ¿No? ¿Cuál es la condición para entrar en el reino de Dios? En primer lugar, la justicia de los religiosos no es suficiente para entrar en el reino de Dios, ¿no? O sea, la forma en que los escribas y fariseos cumplían o hacían que estaban cumpliendo la voluntad de Dios no es suficiente para que puedan merecer entrar en los cielos o en el reino de Dios. Ahora, esta verdad, esta forma, ¿no?, que dice la palabra, ¿no es cierto?, causa pues algunas preguntas de protesta, ¿no es cierto?, en relación a los escribas y fariseos. ¿Por qué? ¿No eran famosos por su justicia, por cumplir, por estudiar la ley? ¿No eran realmente muy famosos? ¿No era la obediencia a la ley de Dios la pasión que dominaba sus vidas? Claro, estaban dedicados, estaban muy cuidadosos en ese sentido. Bueno, pero aquí Jesús está diciendo que esa manera de vivir o de actuar o de hacer las cosas en relación de la ley y la voluntad de Dios no es suficiente. Entonces, ¿qué pasaba con estos señores? Lo que estaba ocurriendo es que estos señores estaban haciendo una obediencia formal y externa. Sí, eso escuche. Ellos solamente obedecían externamente, de manera formal, la palabra de Dios, los mandamientos. Eso es justamente, así era su manera de ser, su justicia. Los escribas y fariseos pensaban que una conformidad externa a la ley sería suficiente, justicia estaría bien y ellos merecerían el reino de Dios, entrarían al reino de los cielos. Eso es lo que estaba sucediendo con estos escribas y fariseos.
¿Mm? Puro externo, cumplimiento, no mucho legalismo, mucho formalismo únicamente. Ahora, por favor, no malentienda, no piense que el formalismo es malo, pero por favor, si eso no va acompañado con lo que más adelante vamos a decir, no tiene la aprobación de Dios. Por eso, el escriba y el fariseo hace un esfuerzo grande en el cumplimiento externo de la ley, pero no la cumplían en su interior, en su ser. O sea, para que los demás los vean que cumplen las leyes de Dios, ellos lo hacían delante de los demás. Eso era el gran problema de estos religiosos. La justicia de los escribas y fariseos es imposible de superar excepto por medio de Jesucristo, porque realmente eran muy meticulosos, muy cuidadosos, muy minuciosos. Pero como ya dijimos, el problema es que es externo, puro formalismo. No, ahí era el gran problema, ¿no es cierto? No, así a ciencia cierta, nos podíamos sorprender nosotros decir, wow, pero qué manera de, ¿no? De sujetarnos, qué manera de estar, ¿no? Pendiente de las cosas muy detalladas. Ahora, mira lo que dice Mateo 23:23. Mira, esto nos ayuda un poquito a tener claro. Mira, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora puedes decir con claridad cuál era el problema de estos señores. Legalmente, superficialmente, externamente, cumplían las otras cosas, pero no practicaban la justicia, la misericordia, la fe, que eso era más importante y necesario, ¿no es cierto? Pero Jesús está diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces eso nos deja claro cuál era el problema. La debilidad de estos escribas y fariseos estaba en que ellos obedecían la ley de manera externa, pero nunca permitían en su vida el cambio de sus corazones, de su vida y de sus actitudes delante del Señor. En otras palabras, estaban llenos de egoísmo, de pecado, de actitudes pecaminosas, todo aquello, pero se creían superiores porque externamente cumplían la palabra de Dios. Entonces, esto es el problema. Y Jesús dice que nosotros tenemos que superar esa manera de vivir que tenían los escribas y los fariseos. Segundo, la justicia cristiana es suficiente para entrar al reino de Dios, ¿no? La justicia cristiana es suficiente para entrar al reino de Dios. Ahora, ¿cómo puede entonces la justicia cristiana exceder, superar, ¿no? Verdaderamente la justicia farisaica? ¿Y cómo puede uno combatir, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser esa situación, ¿no es cierto? ¿Cómo la justicia cristiana puede ser superior en una condición para entrar al reino de Dios? Bueno, querido hermano, querida hermana, la justicia cristiana es mayor que la justicia farisaica porque es más profunda, ¿no? Y ya se trata de la justicia de corazón. El interés de Jesucristo estaba en la moralidad profunda, en un cambio del ser, y como resultado de ese cambio se obedece la palabra de Dios, no porque quieres ser reconocido por los demás, sino porque quieres agradar al Señor. No estás buscando la honorabilidad, el reconocimiento de las personas, de tus semejantes, sino tú quieres agradar al Señor. La justicia que le agrada es una justicia interior.
la del pensamiento, la de las motivaciones. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. El punto aquí es que tenemos que poner la ley de Dios dentro de nosotros y poner su espíritu dentro de nosotros. Eso va a producir el cambio, moldear nuestras vidas y por lo tanto entonces vamos a nosotros realmente superar la justicia externa de los escribas y de los fariseos. Y si así lo hacemos, entonces vamos a entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice este versículo, querido hermano, querida hermana, ¿no? Pero si vuestra justicia no es mejor que la de los escribas y de los fariseos, no vas a entrar. Así que estamos condicionados a superar aquello. Muy bien. Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice así la palabra del Señor. No, este versículo realmente muy, muy bueno, dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que va a hacer. Voy a dar mi ley en su mente, lo voy a escribir en su corazón, ¿no? Entonces, esta es la condición. La palabra de Dios tiene que vivir dentro de nosotros. Tenemos que nosotros tener y actuar, ¿no? Desde lo más profundo de nuestro ser, según esas verdades en la vida, y no tenemos que estar buscando sencillamente ser aprobados por los demás. Pero por favor, no se engañe. Aquí no es asunto de decir, yo agrado al Señor. No, aquí tú tienes que estar haciendo lo que Dios dice, porque realmente es parte de tu vida, no solamente para demostrar a nadie, sino para agradar al Señor. Por un lado, esa es la verdad que tenemos, pero sin embargo también en Ezequiel, capítulo 36, es el 27, ya el 27, 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, el Señor dice, ¿no? Voy a poner mi espíritu para que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, esto es lo que es importante, esencial. El Espíritu Santo escribe la ley, la palabra de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón. Si eso pasa, entonces nuestra justicia va a exceder al de los escribas y los fariseos. Ahora, querido hermano, querida hermana, no tiene que ser una práctica exterior el obedecer la palabra, sino tiene que ser del corazón. No porque realmente vive en nosotros. No tenemos que cumplir la palabra de Dios para ser reconocido, honrado por las personas, sino tenemos que servir a Dios. Ahí está nuestra motivación, básicamente. No debemos limitarnos a nuestros gustos, sino obedeciendo toda la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, esto, no ser solamente ocasional, sino tiene que ser nuestro hábito, nuestra regla de vida, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vive y es la palabra parte de nosotros, está dentro de nosotros y nosotros queremos agradar al Señor, no solo queremos agradar a los demás. Eso es básicamente lo que Jesús nos está diciendo aquí. Esta es una obediencia profunda. Es la justicia de corazón. Solo es posible en aquellos a quienes el Espíritu Santo ha regenerado, en quienes ahora el Espíritu Santo vive, y esos ahora de una forma natural, normal, obedecen la palabra. Entonces ellos van a entrar al reino de Dios.
porque de otra manera no estaría claro esa última parte del versículo que dice, no, si no, no entraréis en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No vas a entrar. Entonces, hermano, por eso es imposible entrar al reino de Dios si una justicia, sin una justicia, sin una obediencia a la palabra mayor que la de los escribas y fariseos. Así que los seguidores de Cristo necesitan una justicia, necesitan totalmente vivir, tener una vida totalmente distinta y debe estar basado en honrar a Dios que solo buscar la aprobación de las personas. Es profundo. Tiene que haber un cambio profundo dentro de nuestro ser. Entonces, eso sí, en ese nivel, si obedecemos la palabra, entonces el Señor va a estar muy contento y feliz con todos y cada uno de nosotros. Ahora, si eso no pasa en nuestra vida, hermanos, si eso no es real en nuestro ser, en nuestro corazón, querido hermano, querida hermana, es imposible que entre al reino de Dios. Como dice el versículo, es imposible que entre al reino de Dios. No va a ser posible. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cuando usted obedece la palabra, cuando usted vive según la palabra, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene al hacerlo? Tiene que ver con eso. Usted obedece la palabra porque quiere que los demás le digan que es usted un obediente a la palabra de Dios. ¿O realmente obedece porque eso está en tu ser y quieres agradar al Señor? Ahora, tú eres el único que puede definir, distinguir esta realidad, esta situación en tu vida. Pero recuerda que dice que si nuestra obediencia a la palabra no es superior, no supera a la manera de obedecer de los escribas y fariseos, dice la Biblia, no lo digo yo, que no vamos a entrar al reino de Dios. Que Dios te bendiga.